Hola a todos. En primer lugar, me gustaría expresar mis más sinceras disculpas por recibirle en un lugar tan desconocido y perturbador como una prisión. Sin embargo, debo decir una cosa. Y agradecería que comprendieran que les estoy contando mi historia de esta manera. Aunque sé que puede sonar un poco descortés. Y, por cierto, quiero agradecer al creador por darme la oportunidad de aparecer en este video. Por favor, suscríbete, dale a me gusta y deja muchos comentarios, ya que esto animará al creador a crear vídeos aún mejores. No tengo duda de que su interés y consideración serán el motor detrás de la creación de vídeos valiosos y de calidad. Luego continuaré contando mi historia. Hoy quiero compartir con vosotros una historia que ha estado escondida en lo más profundo de las sombras de mi vida y que recién ahora he encontrado el coraje para revelar al mundo. Esta historia trata sobre mis raíces, mi linaje y el extraño legado que lo vincula. Puede que esto te parezca una historia dramática y difícil de creer, pero esta es una verdad muy viva y dolorosa que ha permeado toda mi vida. La razón por la que estoy aquí y cuento una historia que he mantenido oculta durante tanto tiempo no es simplemente una confesión personal, sino más bien un profundo deseo de reflexionar juntos sobre el materialismo que impregna nuestra sociedad y el daño que causa. Si mis lamentos y reflexiones pudieran servir como una pequeña luz en sus vidas, me sentiría enormemente honrado. Mi nombre es Kim Jun-seul. Solo ahora, cuando me acerco a los 80, puedo finalmente confesar el mayor secreto de mi vida. He vivido toda mi vida en riqueza y sin envidia. Creció sin carencias desde muy joven y alcanzó un gran éxito en los negocios, ganándose la envidia de muchos. Por fuera parecía tenerlo todo, pero en el fondo siempre había una ansiedad y un vacío inexplicables. Fue como si estuviera construyendo un castillo de arena. No importaba cuán sólidamente lo construyera. Era tan precario que parecía que algún día se derrumbaría. Hacia atrás, esa ansiedad era como un hongo venenoso que continuaba carcomiéndome. Desde lo más profundo de mi subconsciente, no importaba cuánta ropa de diseñador de primera calidad, cuántas comidas y cuántos coches caros condujera, el vacío no parecía llenarse sino que parecía profundizarse. Hubo muchas ocasiones en las que no pude dormir por la noche. Me despertaba al amanecer y daba vueltas en la cama, dominado por una inexplicable sensación de ansiedad. Un vago temor de que la torre del éxito que había construido pudiera derrumbarse. En cualquier momento me perseguía siempre. Ese miedo me seguía como mi sombra, donde quiera que iba. La fuente de esa ansiedad comenzó con un extraño testamento transmitido de generación en nuestra familia. Mi familia fue una vez una familia rica que gobernaba las 8 provincias de Joseon. Su poder era verdaderamente grande. Poseía una gran cantidad de tierras y esclavos, y acumuló una enorme riqueza, operando grupos mercantiles en todo el país, desde el comercio de granos hasta la seda, la porcelana y las hierbas medicinales que no tocara. Y demostró habilidades excepcionales en todos los campos. Y alcanzó un gran éxito. Incluso entre los hombres más ricos de la época, el nombre de nuestra familia, Kim, estaba entre los mejores. Pero detrás de esa riqueza se escondía una sombra oscura. Cuando era muy joven, mi abuelo siempre decía algo significativo. Sus ojos siempre estaban llenos de profunda tristeza y arrepentimiento, como si estuviéramos mirando una carga pesada que hemos llevado durante toda la vida. Quedaron profundamente grabados en mi joven corazón. Jung-Soo, esta no es la única propiedad que te dejaré. No olvidemos que esta propiedad también lleva la maldición de nuestra familia. Esta riqueza está manchada de sangre y lágrimas. Así que no tome su peso a la ligera. En ese momento lo descarté, como si fueran divagaciones de un viejo. Para mí, joven mente, las palabras de mi abuelo sonaban como un cuento un tanto exagerado. Nunca entendí muy bien por qué mi abuelo hablaba con una expresión tan solemne,
Pero la profunda tristeza y el dejaron en mí arrepentimiento una en los ojos impresión de mi inolvidable abuelo y poderosa. Incluso cuando era niño. Esas palabras fueron plantadas como una pequeña semilla en algún lugar de mi corazón. Y nunca soñé que pasaría mucho tiempo antes de que me diera cuenta de su significado. Cuando tenía 20 años, mi abuelo falleció después de una larga enfermedad y dejó un testamento. El testamento contenía un contenido tan impactante que trastocó por completo el curso de mi vida. El testamento me dejó una enorme fortuna, pero contenía una condición extraña y estricta. Esta propiedad se transmitirá de generación en generación, pero ningún descendiente podrá utilizarla para beneficio propio ni para satisfacer deseos egoístas. Debemos dar solo a nuestro prójimo y a la sociedad, compartir generosamente con los pobres y los que sufren, y devolver lo que queda a la sociedad. Si quebrantamos esta voluntad y nos dejamos llevar por la avaricia, la maldición que se ha arraigado en nuestra familia y se llevará todo, y este desastre no se hasta detendrá que la línea familiar sea eliminada. Me reí de esa voluntad. Una maldición es solo una superstición anticuada en una sociedad moderna dominada por la ciencia y la razón. Una maldición es absurda. Simplemente interpreté el testamento de mi abuelo como una advertencia para proteger su patrimonio. Quizás no entendí del todo las intenciones de mi abuelo, o quizás ni siquiera intenté entenderlas y simplemente dejé que mis deseos codiciosos tomaran precedencia. Utilicé la riqueza heredada como capital inicial para expandir mi negocio. Y acumulé una riqueza aún mayor aplicando mis habilidades y talentos. La gente me llamaba la mano de Midas. Cada negocio que he tocado ha prosperado y cada inversión que he hecho ha generado enormes ganancias. Parecía que cada vez que tocaba el dinero se convertía en oro. Mi negocio despegó como si fuera un rayo. Los medios de comunicación me aclamaron como un modelo a seguir para los jóvenes emprendedores y personas de todos los ámbitos. Me invitaron a aprender los secretos de mi éxito. Estaba en la cima del éxito, pero siempre tenía sed. No importaba cuánto dinero ganara, no importaba cuántas cosas tuviera, no estaba lleno. Más bien, cuanto más dinero tenía, más me obsesionaba el deseo interminable de adquirir más. Quería escalar más alto que los demás y poseer más. Ese deseo me azotó y corrí sin descanso tras el dinero. Pero cuanto más lo hacía, más profundo se hacía el vacío en mi corazón y experimentaba la contradicción. Un día, una gran tormenta llegó a mi vida. Sufriré una gran desgracia. El negocio al que he dedicado toda mi vida, de repente se vio sumido en una gran crisis. Fui traicionado por un colega en quien confiaba y el socio comercial con el que expandí el negocio robó mis fondos y desapareció. Perdimos nuestra tecnología principal a manos de nuestros competidores. Y nuestras ambiciosas inversiones en nuevos negocios nos han llevado a sucesivos fracasos. Para empeorar las cosas, una crisis económica repentina golpeó mi negocio y cayó en un abismo incontrolable. ¿Y ahora me he metido en esta prisión? Porque sabía que no había ningún otro lugar a donde correr. El último remordimiento del que debo arrepentirme me trajo aquí. Creí que viví toda mi vida para mi familia. Pero la historia que voy a contar hoy es el registro de la caída de un hombre y de cómo una familia desciende al infierno. Todo comenzó con aquella carta anónima. Tus hijos no son de tu sangre. Al principio pensé que era una broma. Pero esa carta fue el detonante que sacudió toda mi vida. Los resultados de la prueba de ADN muestran que mi hijo, Nainja, y mi hija, Xuejin, no son mis hijos. Los niños que crié con sangre, sudor y lágrimas durante 40 años resultaron ser personas que no tenían nada que ver con mi sangre. Hubo un momento de silencio. Mi corazón se detuvo. Y todo se volvió negro. Me acordé. Hace 30 años, la noche en que me enteré del romance de mi esposa. Mi pareja era un joven pintor. Estaba tan enojado y celoso que choqué su auto deliberadamente.
Su último grito, su rostro ensangrentado, aún está vívido en mis oídos y en mis ojos. Este es el final. ¿Ahora mi familia está protegida? Yo lo creía así. Pero el asesinato que cometí, ese día se convirtió en una maldición en mi vida. Unos días después, salieron a la luz hechos más impactantes. Había un niño nacido de una aventura, con su esposa y enviado a un orfanato. Nunca lo supe en mi vida. El niño apareció ante mí. Como adulto. Destruiste a nuestra madre. Ahora es mi turno de destruirte a ti. Hubo un momento de silencio. No pude decir nada. Minjae y Sujin. Los niños en quienes confiaba. Ya lo sabían todo. Incluso cuando mi esposa vivía. Yo conspiraba. Sojin usó los secretos de infidelidad y asesinato que escuchó de su madre para exponer el pasado de mi padre y extorsionarlo. Minjae estaba arruinada por las drogas, Sojin y ellos por las deudas de mi herencia. ¿Por qué te aferras a nuestra propiedad? Si no eres nuestro padre biológico, Minjae gritó. En ese momento me di cuenta. Fue por esa época cuando se descubrió el testamento de mi esposa, dejado antes de morir, en el que se afirmaba que no eran enemigos quienes intentaban destruirme. Se trataba de dejar todas mis propiedades a mis hijos. Pero pronto se reveló la impactante verdad. El testamento era una falsificación. Fue una trampa preparada por Sojin y Minjae, en connivencia con un abogado. Hubo un momento de silencio. Mis rodillas se doblaron y casi me caigo. En ese momento se reveló el remitente de la carta. Mi viejo amigo, Park Juno, a quien creí mi amigo durante 40 años, era en realidad el hermano del pintor que maté. Juno ha estado a mi lado durante décadas, haciéndose pasar por amigo, ayudándome con mi negocio, asesorándome en mis temas familiares y entendiendo todo sobre mí. Y por último saqué la cuchilla. Mataste a mi hermano. Quería estar ahí para ti y ver cómo tu vida se desmoronaba. Ahora mi venganza está completa. Sus ojos eran locura. Mi vida era una marioneta, controlada por sus manos. Mis hijos intentaron obligarme a ingresar en un hospital psiquiátrico. Juño incluso intentó poner sus manos en mi propiedad. Estoy en un infierno más profundo que una prisión. Mi familia me abandonó, mis amigos. Me engañaron y mi conciencia hacía tiempo que estaba podrida. Hubo un momento de silencio. Me pregunté a mí mismo. ¿Fui humano? ¿O era un monstruo? Así que me entregué a la policía. Confesé todos mis pecados uno por uno. La sangre en mis manos. La traición en mi corazón, lo derramé todo. Ahora lo único que me queda por delante es el arrepentimiento. Pero tengo un favor que pedirte, a ti, que escuchas mi confesión. Confía en tu familia. Pero al mismo tiempo, recuerda que la confianza puede convertirse en traición en cualquier momento. La sinceridad es más importante que la riqueza y el perdón es más fuerte que la ira. Ahora hago esta confesión, vieja y rota, mirando la luz del amanecer. Filtrarse a través de los muros de la prisión. Pero ¿sabes lo que se siente? Al ser abandonado por tu familia de confianza, a una edad avanzada. ¿Con qué frecuencia las personas mayores se encuentran aisladas en la sociedad, con sus familias, solo pendientes de su riqueza e ignorando sus sentimientos? Pero no se trata solo de dinero. Desde un punto de vista ético, es una pérdida de humanidad. Que un hijo sea cómplice de los pecados de sus padres. El pecado tiene un precio. ¿Pero qué sentido tiene si el precio es destruir a tu familia? Desde una perspectiva social, este ciclo aún más la soledad de los ancianos y la traición familiar no es simplemente un asunto personal. Es un dolor social que conduce al abuso de ancianos y a disputas por herencias. Éticamente, debemos perdonar los pecados y buscar la reconciliación antes de que sea demasiado tarde. Como me pasó a mí, acércate a tu familia. Pensé que todo había terminado, pero ahora empieza el verdadero infierno. Pero la verdad es que la única salida de ese infierno es a través del perdón sincero que surge de lo más profundo del corazón. Los medios de comunicación cubrieron mi caída con gran detalle, y aquellos que una vez me elogiaron me dieron la espalda.
Mi vida empezó a cambiar por completo. Estaba frustrada y desesperada. Sentí que había perdido el sentido de la vida. En esa situación desesperada, donde todo se desmoronaba finalmente. Recordé el testamento de mi abuelo. Seguramente existe realmente la maldición. ¿Es todo esto un castigo por la avaricia, como decía mi abuelo? Empecé a temblar de miedo. Las advertencias de mi abuelo resonaban en día y noche. Me invadió el temor de que todo lo que tenía pudiera desaparecer. Hasta entonces, estaba orgulloso de que mi éxito se debía únicamente a mis propias habilidades y esfuerzos. Pero ante una realidad que se desmoronó en un instante, no tuve más remedio que ser humilde. En medio del dolor de perder mi riqueza, de repente, comencé a mirar atrás a la historia de mi familia. Saqué unos documentos viejos que habían estado mucho tiempo dejados en un rincón de mi estudio. Entre ellos había un viejo diario, claramente marcado por el paso del tiempo, encontrado entre las pertenencias de mi abuelo, después de desempolvar el diario y desplegarlo cuidadosamente. Encontré una verdad impactante y desgarradora. Nuestros antepasados amasaron riqueza, saqueando las propiedades de los refugiados que huían del ejército japonés. Durante la tragedia nacional de la Guerra de Imjin, la riqueza de nuestra familia comenzó con la sangre y las lágrimas de los hambrientos y los que sufren. Cuando llegó a la hambruna y la gente murió de hambre, nuestros antepasados almacenaron granos. Esperaron a que subieran los precios y luego obtuvieron enormes por la fuerza la tierra de la gente, sin poder, y los convirtió en esclavos para aumentar su riqueza. Su riqueza se construyó sobre el sufrimiento y el sacrificio de su pueblo. Esta culpa se transmitió de generación en generación. Y los diarios de nuestros antepasados registraron detalladamente cuanto más que riqueza acumulaban, más sufrían desgracias y desastres desconocidos. Dijo que sus hijos estaban muriendo de enfermedades desconocidas y que en su familia seguían ocurriendo incidentes. Me horrorizó el registro de cómo, sin importar cuánta riqueza acumulara uno, no podía encontrar paz mental y en cambio vivía una vida infeliz plagada de culpa y ansiedad. Un antepasado escribió: esta riqueza nunca nos traerá la felicidad. Más bien, se convierte en una cadena que nos ata, y debemos liberarnos de la maldición de esta riqueza. También había este pasaje en el diario. Esto era más que un simple registro. Parecía contener el clamor y el ferviente deseo de nuestros antepasados. Nuestra riqueza está maldita. Esta riqueza, manchada de sangre y lágrimas, solo traerá desgracia a nuestra familia durante las generaciones venideras. Para romper esta maldición, debemos dejarlo todo y devolver nuestras posesiones al mundo, a su dueño original. De lo contrario, este desastre continuará sin fin, y nuestra familia terminará destruida. Por favor, descendientes, no sigan los pasos de estos necios antepasados. No codicien riquezas, sino compartiendo los pecados de su familia. Solo entonces pude entender lo que decía mi abuelo. No estaba simplemente advirtiendo para proteger su propiedad. Dejó un testamento tan solemne y sincero para romper la maldición, expiar los pecados de su familia y evitar que sus descendientes vivan una vida infeliz. Lamenté mi estupidez al darme cuenta, demasiado tarde, del profundo significado de las palabras de mi abuelo. Estoy profundamente reflexivo y arrepentido. La riqueza de la que disfrute no fue construida sobre mis propios esfuerzos de mis antepasados. Y heredé ese pecado. Y viví una vida de codicia. Tal vez mi crisis empresarial fue la advertencia final de la maldición para mí. No, definitivamente hubiera sido así. Fue la última oportunidad que me dio el cielo. Quería dejarlo todo. Me invadió la necesidad de dejar ir todo lo que había construido y huir del mundo. Pero de repente me vino a la mente la última frase del testamento de mi abuelo: solo debes dar a tu prójimo y a la sociedad, y devolver lo que sobre a la sociedad. Esa frase resonó profundamente en mi corazón. Llegó a mí como un rayo de luz, mientras vagaba en la oscuridad. Me di cuenta
La verdadera libertad no reside en poseerlo todo, sino en desprenderse de todo. La verdadera riqueza no reside en acumularla, sino en compartirla. Ya lo he decidido. Decidí vivir el resto de mi vida como una vida de expiación, y no dejarme llevar más por los deseos materiales. Decidí liquidar mi negocio en dificultades y devolver todos mis activos restantes a la sociedad. Pasé incontables noches agonizando por esta decisión. También hubo una fuerte disuasión y críticas por parte de los que me rodeaban. Hubo muchos que se opusieron. Hubo un aluvión de críticas y burlas, con gente que decía cosas como "estás perdido la cabeza". Los empleados que me siguieron durante mucho tiempo no entendieron mi decisión. E incluso mi familia se opuso a mi elección. He escuchado innumerables veces: ¿por qué desperdicias todos tus bienes? ¿Por qué pasas por dificultades cuando puedes vivir el resto de tu vida con comodidad? Pero no cedí en mi decisión. Comencé a donar mucho de forma anónima. Me dediqué a ayudar a los necesitados, construyendo escuelas y hospitales en zonas desfavorecidas. Proporcionamos comidas calientes a las personas sin hogar y oportunidades educativas a niños de familias de bajos ingresos. Proporcionamos becas para ayudar a jóvenes talentosos a perseguir sus sueños. Y también establecimos un fondo para la protección del medio ambiente. Salí y busqué lugares que necesitaban ayuda. Yo personalmente participé en trabajo voluntario y experimenté la alegría de sudar. Sentí que donar mi riqueza solamente no era suficiente. Quería contribuir al mundo directamente con mi cuerpo. Sorprendentemente, a medida que comencé a desprenderme de mis posesiones, el vacío en mi corazón comenzó a desaparecer. La ansiedad que tanto me atormentaba desapareció como un espejismo. Mi mente ansiosa se calmó. Y una felicidad inexplicable me envolvió en el proceso de ayudar a otros. Me di cuenta del verdadero significado de la vida. Descubrí valores preciosos que el dinero no puede comprar. Al ver las sonrisas de la gente, las lágrimas de gratitud, y ver mi pequeña ayuda transformar la vida de alguien, sentí una plenitud indescriptible. La riqueza y el éxito que he estado persiguiendo todo este tiempo no fueron nada. Me di cuenta de que la verdadera felicidad solo se puede alcanzar cuando existes para los demás. Mi vida se ha vuelto incomparablemente más rica que antes. Ahora ya no pierdo el sueño por la noche. En la quietud del amanecer, siento paz y gratitud. Mi corazón está tan tranquilo y en paz como un lago en calma. A través de esta confesión, quiero transmitiros un mensaje. La verdadera riqueza no reside en las posesiones materiales. La verdadera riqueza está en compartir y dar. Y solo en esto podemos encontrar la verdadera paz y felicidad. Ahora deseo donar todos mis bienes restantes a la sociedad y prepararme para el último viaje de mi vida, con el corazón ligero. Todo este proceso fue para mí un momento de dolorosa autorreflexión, pero al mismo tiempo fue un viaje valioso, que me ayudó a darme cuenta del verdadero valor de la vida. Si las pruebas y errores que he experimentado y los conocimientos que he adquirido pueden aportar incluso un poco de sabiduría a tu vida, estaré más que satisfecho. Espero que esta historia te resuene. Espero sinceramente que las lecciones que he aprendido a través de las sombras de mi vida puedan aportar ideas significativas también a la tuya. Espero que esta sea una oportunidad para que reflexionemos profundamente sobre lo que es verdaderamente importante en la vida y por qué debemos vivir. Gracias. Te deseo paz. Una chispa de estilo con citas inspiradoras e historias reales de la celda de Kim Jong-un S1 para personas mayores. Nos vemos en la próxima. Que descanses bien.